Hola, habla Ángel García Banch. Hoy es viernes 8 de marzo de 2019 y es cercano a las 9 a.m. El propósito de este audio es desmontar nuevamente la tesis equivocada según la cual es posible una solución pacífica, negociada a la situación que vive el país. Mucho se ha dicho con la llegada de Juan Guaidó, presidente de la República, al territorio venezolano por Maiquetía sin que ocurriese absolutamente nada, que la cadena de mando del Estado venezolano se ha roto. Eso es falso y eso lleva a la conclusión espuria de que sí es posible un gobierno de transición. Y esa conclusión evidentemente es totalmente equivocada. No es necesariamente cierto, y de hecho voy a sostener que no es cierto, que Juan Guaidó, presidente de la República, haya entrado por Maiquetía al territorio venezolano sin que haya ocurrido absolutamente nada porque la cadena de mando se haya roto. Simple y llanamente lo que ha ocurrido es que el régimen ha jugado la mejor carta que tenía, que era una amenaza no creíble. Es decir, una estrategia dinámicamente inconsistente. Lo que antes era viable y óptimo, amenazar a Juan Guaidó de que si entraba sería apresado, siguió siendo viable, posible, pero dejó de ser óptimo. Es decir, siguió siendo posible, pero dejó de ser la mejor estrategia para el régimen. Una vez que Juan Guaidó valientemente entra en el territorio venezolano, las estrategias tienen que cambiar, porque ahora pasa a ser óptimo no apresarle, porque apresarle podría conducir o detonar una intervención militar extranjera. Y si el objetivo del narcorrégimen es mantenerse en el poder, extender su estadía en el tiempo, en el poder, bueno, su mejor estrategia era esa. Así que suponer que Juan Guaidó, presidente de la República, entró por Maiquetía al territorio venezolano sin que ocurriese nada porque se había roto la cadena de mando es tan solo un error. Si esto es cierto, también es cierto que el gobierno de transición no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque todos sabemos que hay factores de poder, bolichicos, boliburgueses, interesados en una negociación entre el chavismo light de un lado y el chavismo light del otro, es decir, el chavismo light del PSV y el chavismo light de la MUT, dejando a un lado a los narcos y a los radicales que creemos que Venezuela debe castigar lo ocurrido, debe haber un gobierno de ruptura y simple y llanamente no se puede formar un gobierno con criminales. Ahora, ¿por qué ese gobierno de transición no es viable, no es alcanzable, no es un equilibrio de Nash? Por una razón muy sencilla. La negociación no es equilibrio, no tanto porque quienes creemos verdaderamente en una república y que se pague por los delitos, tengamos el poder de evitarlo. Nosotros no tenemos el poder de evitarlo. Pero sí porque quienes saldrían más afectados por ese gobierno de transición, que serían los narcos, que serían dejados de lado, tienen el control del parque de armas, del centro de comunicaciones y de al menos un 10% de la Fuerza Armada. Entonces, ellos van a evitar que ese gobierno de transición se dé. Ellos pueden fomentar el diálogo falso, ellos pueden fomentar la negociación falsa, pero esa negociación jamás va a conducir a un gobierno de transición que haga que sus cabezas rueden. Eso debería ser muy sencillo de entender. Ellos están armados, no solamente con colectivos, planes, paramilitares, guerrillas, sino tienen un 10% de la Fuerza Armada. El 90% de la Fuerza Armada, que no son narcos, llamémoslos institucionales, no tienen la capacidad de coordinarse porque no pueden reunirse. El SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar,
el G2 cubano no lo permite, pero además no tienen control del parque de armas. Y además de eso, no tienen control del centro de comunicaciones. Mientras que el otro 10% sí lo tiene y está dispuesto a no entregar el poder. Está dispuesto a repeler tropas extranjeras si entrasen en el territorio venezolano. Yo he sostenido, por tanto, en otros audios, que no hay negociación posible, no hay un equilibrio de Nash que, digamos, coincida con un proceso de negociación. La negociación, el gobierno de transición no se va a dar. Lo que se va a dar es un gobierno de ruptura. Y si se diese un gobierno de transición, no sería sostenible. Pero yo lo descarto a priori. Lo que se va a dar es un gobierno de ruptura. Los narcos van a cumplir, en ese caso, sí, su promesa. Si se produce una intervención militar extranjera, ellos van a intentar repeler. Evidentemente van a perder, pero entonces la correlación de fuerzas va a quedar muy distinta, porque no habrá que hacer negociación ya con los chavistas light del PSV ni los chavistas light de la MUT, y Juan Guaidó, presidente de la República, ganará gran cantidad de grados de libertad como para formar un gobierno de profesionales sin tener que estar rodeado por factores o por personas que representan no los intereses de la nación, sino los intereses de bolichicos y boliburgueses. Aquellos que saquearon PDVSA, que saquearon Corpoelec, que saquearon las arcas de la nación. Entonces, yo insisto, mucho ánimo, no decaigan, no crean que se va a producir ese gobierno de transición para traicionar los intereses de la nación. Los bolichicos y los boliburgueses apuestan y financian a grupos de ambos lados del espectro político para promover esa transición en el contexto de la cual ellos queden en control del sistema de justicia y no tengan que pagar por sus delitos. Pero resulta ser que ese gobierno de transición, esa negociación, no porque nosotros, los que queremos que sí se pague por los delitos, los que sí creemos en una república, tengamos la fuerza de impedirlo, sino porque los narcos no van a permitirlo, es que ese gobierno de transición no se va a dar. Lo que se va a dar, por tanto, es un proceso de aprendizaje en el contexto del cual el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica va a entender que es imposible la negociación, es imposible una transición y que por tanto tiene que producirse una ruptura en el Estado, una ruptura en la Fuerza Armada, y la única forma de lograrlo va a ser no a través de un proceso de negociación, no va a ser como se ha venido haciendo hasta ahora, convocando y llamando a los generales uno por uno o presentando una ley de amnistía, sino con base en una intervención militar extranjera que permita dar al traste con los narcos y por tanto darle la libertad al presidente de la República, Juan Guaidó, insisto, para que conforme un gobierno con profesionales y no con sectores que responden a los intereses mezquinos de boliburgueses y bolichicos. Así que mucho ánimo y mucha esperanza, porque aún existan enormes fuerzas presentes para traicionar a la nación, hay otras fuerzas que van a impedirlo. Dios va a servirse de lo malo para que se dé lo bueno. Así que mucho ánimo y mucha esperanza.